profesor y compañeros, cordial saludo. El siguiente video está presentado por Angie Asia, Ena Mayoriano, Luna Tapia, Joyset Vergara y mi persona, Catalina Hernández. A continuación, les haré una pequeña introducción sobre el libro El Enjambre. Iniciamos este tema con la siguiente pregunta. ¿De qué modo la revolución digital, Internet y las redes sociales han transformado la sociedad y las relaciones? Han, que es el autor de este libro, analiza las diferencias entre la masa clásica y la nueva masa, a la que llama el enjambre digital. Byung-Chul Han, en este nuevo ensayo, analiza de qué modo la revolución digital, Internet y las redes sociales han transformado la esencia misma de la sociedad. Según el autor, se ha formado una nueva masa, el enjambre digital. A diferencia de la masa clásica, el enjambre digital consta de individuos aislados, carece de almas, de un nosotros capaz de una acción común, de andar en una dirección o de manifestarse en una voz. La hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el alma para reflexionar y ser ella misma. Se percibe solo un ruido sin sentido y sin coherencia. Todo ello impide la formación de un contrapoder que pudiera cuestionar el orden establecido, que adquiere así riesgos totalitarios. Empresas como Facebook y Google trabajan como servicios secretos que vigilan nuestros intereses para extraer beneficios de nuestros comportamientos de Internet y de las redes sociales. Para Byung-Chul Han se ha dejado atrás la época biopolítica. Hoy nos dirigimos a la época de la psicopolítica digital, que es donde el poder interviene en los procesos psicopolíticos inconsistentes. El psicopoder es más eficiente que el biopoder, pero cuando vigila, controla y mueve a los hombres no desde afuera, sino desde adentro. Los fantasmas digitales son Twitter, Facebook, Instagram, el teclado inteligente y la Google Glass. Lo llaman fantasma porque estos son plataformas invisibles que aíslan a las personas, impiden que los seres humanos se comuniquen de una forma cercana. Son fantasmas que se alimentan de la necesidad comunicativa de las personas. La Google Glass nos permite libertad sin límites. Son admirables las imágenes que hacen, gracias a su función de disparar automáticamente en 10 segundos. La psicopolítica social se apodera de la conducta social de las masas. Él habla sobre la crónica de la psicodeflación, que trata principalmente sobre no es que la mente haya decidido algo, es la caída repentina de la atención que decide por todos. Psicodeflación. Naturalmente se puede argumentar exactamente lo contrario de lo que dije. El neoliberalismo en su matrimonio con el etnonacionalismo debe dar un salto en el proceso de abstracción total de la vida. Porque así se ve cómo países controlan la pandemia. Se dice que Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. Fue el filósofo Michael Foucault. Lo más importante que aprendimos de Foucault es que el cuerpo vivo, por tanto mortal, es el objetivo central de toda política. No hay política que no sea una política de los cuerpos, pero el cuerpo no es para Foucault un organismo biológico o dado sobre el que después actúa el poder. Tarea misma de la acción política es fabricar un cuerpo, ponerlo a trabajar, definir sus modos de reproducción, prefigurar las modalidades del discurso a través de las que ese cuerpo se ficcionaliza hasta ser capaz de decir yo. Buenas, yo les vengo a hablar un poco acerca de cuál ha sido la importancia de la tecnología en los estados asiáticos y cuánto les ha favorecido durante esta pandemia. ¿Cómo les ha favorecido la tecnología a los asiáticos? A los estados asiáticos les ha servido la tecnología, ya que cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles
No en vano, el sistema sabe que iba sentado y dónde en el tren, y les permite a las otras personas tener precauciones y ser precavidos acerca de la pandemia. ¿Cuál ha sido la ventaja de Asia en la pandemia? La ventaja que han tenido los estados asiáticos es que tienen una mentalidad autoritaria, que les viene de su tradición cultural. Los estados asiáticos son más obedientes que en Europa, también confían mucho más en el Estado, y no solo en China, sino también en Corea o en Japón. La vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. ¿Para qué utilizan los chinos los drones en cuarentena? Las redes sociales nos cuentan que los chinos están utilizando drones para controlar la cuarentena, ya que si uno rompe estas reglas clandestinamente en la cuarentena, un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Incluso le imprime una multa y se la deja caer volando. Depende de la situación que haya cometido. Para los europeos esto sería algo tópico, pero a la que por lo visto no se le ofrece resistencia es a los estados asiáticos, y esto les ha servido de mucho para su cuidado personal, ya que estos tienen una mentalidad autoritaria y los ciudadanos son mucho más obedientes. Los chinos utilizan esos drones para obligar a los ciudadanos a mantenerse en casa durante la cuarentena y cuidarse por la pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre Asia y Europa sobre las mascarillas protectoras? Una de las diferencias llamativas entre Asia y Europa sobre todas las mascarillas protectoras es que en Corea no hay prácticamente nadie que vaya por ahí sin mascarillas respiratorias especializadas capaz de filtrar el aire del virus. Estas no son mascarillas habituales quirúrgicas, sino mascarillas protectoras especializadas, mientras que en Europa se dice a menudo que no sirven de mucho la utilidad de estas mascarillas. Y a pesar de que muchas personas no utilizan las mascarillas, no hacen nada para cuidarse, no hay reglas. Europa está fracasado. ¿Y de qué le sirve cerrar tiendas y restaurantes si las personas siguen aglomerándose en el metro, en el autobús durante las horas puntas, ya que no saben cómo guardar ahí la distancia necesaria? Incluso en los supermercados hay mucha aglomeración de personas que ni siquiera tienen las protecciones necesarias para evitar una contaminación del virus. Paul B. Preciado. Él nos expresa una crítica a través de su artículo donde muestra cómo los términos utilizados en derecho como inmunización y comunidad pasan a ser términos médicos. También nos habla de cómo el virus pone al descubierto las administraciones que tienen los países y también las debilidades que tiene cada uno de ellos en el manejo de sus naciones. Muestra y pone el ejemplo de Italia, que utiliza el aislamiento como método de control de la pandemia, un método utilizado también en la peste, un método muy antiguo usado en los siglos anteriores. También pone como ejemplo a China y a Israel, que utilizan métodos un poco más modernos, como el de utilizar monitoreo a través de los aparatos electrónicos y la realización de test. La gestión política del COVID-19 como forma de administración de la vida y de la muerte dibuja una nueva forma de pensamiento y nos invita el escritor a ser críticos y a rechazar esa pornografía que tienen los medios de comunicación y que nos atrevamos a hacer la diferencia, a hacer la resistencia, a apagar nuestros celulares, a tener más contacto físico y a desconectarnos del internet.